Pues valorando todas las partes de los procesos que son importantes para nosotros, la verdad que para mí el equipo ha estado muy bien. Es verdad que hoy hemos estado quizá algo acelerados, creo que veníamos todos con muchas ganas y que sobre todo en el último tercio hemos estado bastante imprecisos, pero la sensación general ha sido de que el equipo ha estado muy bien, que además hemos tenido que remar contra muchas cosas y que aún así hemos mantenido, y se lo he dicho a los chicos ahora, que la verdad que un orgullo, o sea, un auténtico orgullo, que todos los días de mi vida que tenga que perder un partido realmente sea con esta actitud, con esta intensidad, con estas ganas, Jesús. Y nada, la verdad que bien, que te digo de verdad, o sea, a ver, quiero ganar siempre, pero cuando pierdes así, porque puedes perder, pues prefiero perder como hoy, con esta sensación. Se entró el equipo acelerado al partido, se fue acoplando, amoldando con pausa, pero después el penalti volvió otra vez a acelerar el equipo. Bueno, en verdad, yo creo que hoy hemos pecado de estar con demasiadas ganas, lo cual es bueno, y ahora pues tenemos que canalizar esas ganas. Y bueno, pues es verdad que luego en el fútbol hay muchos elementos que son incontrolables. Nosotros nos tenemos que centrar en lo que podemos controlar. Y bueno, pues tras el penalti, que da igual que sea un penalti, tú puedes en un partido encajar y tienes que mantenerte estable. Y bueno, pues hemos tenido pues picos a lo largo del partido, pero bueno, también nos tenemos que de alguna manera cimentar en la categoría. Tenemos que ir viviendo estos partidos que no hemos tenido durante la pretemporada, y creo que hoy, pues fíjate lo que te digo, o sea, me parece que es hasta constructivo el resultado, porque a pesar de que hemos estado muy bien y me ha gustado el equipo, prefiero casi que no tengamos una victoria, para que sea un reto para el futuro, para que nos sirva para exigirnos aún más y para que nos sirva para entender que en esta categoría pues hay que controlar cada detalle que depende de uno al 100%. No se puede decir que el arbitraje fue 100% perjudicial, pero si en los momentos puntuales ha perjudicado a su equipo. Bueno, yo realmente yo concibo que los árbitros quieren hacer lo mejor posible, entonces yo entiendo que si el árbitro ha pitado penalti es porque ha visto penalti, no porque nos quiera perjudicar. Entonces pues te digo que me parece, pensar en el arbitraje sería poner una excusa que realmente no va conmigo como entrenador. Sí es verdad que a los puntos hay ciertas decisiones que yo no he comprendido desde fuera, como por ejemplo la falta que precede al segundo gol, es una falta que no se pita, y luego hay 5 faltas que sí se pitan iguales. Entonces ahí es donde a veces, pero claro, y cuidado con esto, es que ser árbitro es muy difícil, por lo tanto yo entiendo que los árbitros, ya te digo, yo creo que no se habrán ido muy contentos conmigo hoy, porque está más protestón de lo debido, lo cual no me gusta, pero a mí el arbitraje no me ha acabado de convencer. Pero claro, yo estoy muy subjetivizado porque al final soy el entrenador de la Unión. A pesar de ello, creo en que todos queremos hacer lo mejor posible. Yo como entrenador, y los árbitros lo quieren hacer lo mejor posible. Y ellos, pues al final ahora el informador les tendrá que dar el informe. Y oye, no creo que nadie quiera perjudicar a la Unión y que el guijuelo, o sea, para nada. Entonces, pensar en el árbitro es poner excusas. No hemos estado bien en el último tercio, hemos tenido situaciones para hacer goles. En el fútbol vas por detrás en el marcador y tienes que mantenerte estable, y al final nosotros pues hemos podido hacer muchas cosas mejor, para incluso a pesar de haber encajado de penalti, que parece, ¿no? Como hemos encajado de penalti, no, podíamos haber hecho muchas cosas mejor. Y es en lo que nos tenemos que centrar, porque si nos centramos en lo que es aleatorio y en lo que no depende de nosotros, como los arbitrajes, pues entonces no vamos a ir bien. Minuto 89, ese cabezazo de Keco al palo, quedando después el descuento, más luego de eso, volver a meterse al partido. Qué pena, ¿no? Sí, bueno, lo ha guardado para otro partido. Al final decía, bueno, por ahí no, qué mala suerte. Bueno, la suerte tiene como el timing de la vida, así que yo, como creo mucho en eso, pues el año pasado llegó cuando tenía que llegar, y este año, pues si no ha entrado la de Keco, casi prefiero que no entre hoy y haber acabado mejor 2-1, o mejor hubiéramos empatado. Así que no ha entrado. Hemos generado cosas. Dime. ¿Y qué sensación le dio el Guijuelo en el punto general? Bien, al final pues un poco en la línea de lo que esperamos. Al final me he encontrado con el partido que me imaginaba, la verdad. Creo que hemos sido capaces de evitar que ellos pudieran progresar con facilidad, que incluso cuando han jugado fútbol directo con Juan Antonio teníamos ahí a José Lu para estar cerquita. Creo que a ellos les ha costado progresar, a pesar de tener algo más el balón que nosotros, y nosotros luego en la segunda parte, como ellos metían a Cambila ahí entre centrales porque entendían que íbamos a jugar directo, pues hemos intentado asociar algunos pases más y hemos empezado a hundirles un poco. En la primera parte, a través del fútbol directo y las transiciones, hemos conseguido generar ocasiones de peligro. Así que, en definitiva, he visto el partido que había visualizado. Lo había visualizado haciendo nosotros algún gol más que ellos, pero en cuanto a nivel de comportamientos tácticos, de lo que ellos iban a proponer, de cómo neutralizarlo, de lo que nosotros queríamos, cómo al final el partido ha ido un poco en la línea de lo que me esperaba, y al final es que el partido ha sido un partido igualadísimo. O sea, yo realmente a los puntos diría empate.
a los puntos. Y mini detalles han decantado la balanza a favor del Guijuelo, pero mini detalles, es decir, que ni ellos han sido superiores ni nosotros. Un partido de empate, un partido de segunda red, con dos equipos, buenos equipos, que al final los dos compiten muy bien, y que si jugamos 100 veces, pues empatamos 80 y gana 10 uno y 10 otro. Para acabar, la última pregunta por lo menos por mi parte. Hoy ha debutado David Fernández en segunda red. ¿Respalda el trabajo que viene haciendo Javi Vázquez en el Langreo? Bueno, a ver, no Javi Vázquez, al final todo el club, pues al final igual también el hecho de que Pablo Ares, por ejemplo, viniendo de una división de honor, pues hoy vuelva a jugar, o sea, juegue y debute en segunda red, porque David ya jugó en su momento, con nosotros el año pasado sí jugó ciertos minutos, pero es su primer partido con nosotros de titular, y al final, mira, es una cuestión de creer en los chavales y darle la oportunidad, y muchas veces hasta que no se la das no puedes ver realmente el nivel que te pueden dar, porque en los entrenamientos no... Es muy difícil, la competición es la competición, ahí es donde se ve el ADN de los jugadores, y la verdad que David ha estado espectacular. Y en líneas generales, a mí la línea ofensiva me ha encantado, o sea, Keiko ha hecho un partido espectacular, Nacho ha hecho un partido espectacular, Dani ha hecho un buen partido, podía haber estado un poquito mejor en alguna situación, pero ha hecho un muy buen partido, es que los cuatro han estado espectaculares. Al final nos ha faltado arriba, ellos sí han tenido algo de precisión que nosotros no hemos tenido. Nosotros hemos llegado muchas veces arriba y al final tanto Carlos como Angelito, como Nané, como Luis, como luego Steven, Ares, Yago, hoy al final hemos estado todos los que teóricamente tienen que al final desequilibrar los partidos pues a nuestro favor, pues hoy no han estado precisos. Y creo que ha tenido más que ver con, insisto, porque no hemos tenido partidos durante la pretemporada que realmente nos exigiera como el partido de hoy, y segundo, por un exceso de ganas. Por lo tanto es positivo, porque al final si creo que el equipo tiene un defecto de ganas, me preocuparía, pero hoy creo que todos teníamos tantas ganas, queríamos hacerlo tan bien todos, que estábamos tan ilusionados con este partido, con empezar ganando, que al final también el exceso de motivación es tan malo como el defecto. Pero joder, que bendito, exceso de motivación, ahora lo bajamos un poquito y a seguir currando a tope, que es la primera jornada y nos quedan 33 por delante, así que a seguir a tope.